Ok, hermanos, amén. Usted sabe que los niños son un poquito ruidosos, pero no molestosos, porque los niños son una bendición. Amén. Así que, mire, hermano, escuchen. Hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu. Ya tiene 3 semanas que estamos hablando de los dones del Espíritu. Hablamos primero de los dones de revelación, de inspiración. Y fíjense, aquí va a aparecer un tipo de óvalo. A ver, ahí está. Y vimos diversos géneros de lenguas. Estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo los da precisamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios los da para edificar a la iglesia. No son dones exclusivamente de la iglesia pentecostés, sino que de todo cristiano verdadero. Ahí, hermanos, está establecido, está de parte del Señor, que todo aquel que es bautizado con su Espíritu Santo es capacitado, es habilitado, es activado en los dones del Espíritu Santo. Entonces, hace ya unas 2, 3 o 4 semanas hablamos de los diversos géneros de lengua. Luego hablamos del don de interpretación de lenguas, porque si hay diversos géneros de lenguas, debe haber interpretación de lenguas. Y si no hay intérprete, ¿qué debe hacer la persona que tiene el don de diversos géneros de lengua? Le pone mute y habla solamente con Dios. Entonces, luego hablamos del don de profecía, que la profecía es para edificar, consolar, exhortar, confirmar, y son 7 puntos que vemos, hermanos, acerca de la profecía. El don de palabra de sabiduría es una palabra que el Señor trae por medio de alguien para edificar también a una persona, pero el Señor le muestra, ¿verdad?, lo que debe hacer una persona en ciertas situaciones. Luego, nada más estoy dando un pequeño detalle, pero ya hablamos mucho acerca de ello. El don de palabra de conocimiento es una palabra de ciencia, palabra de conocimiento acerca de la condición o de la situación que una persona vivió o vive actualmente, y el Señor lo hace para ayudarla, para edificarla, para consolarla, para exhortarla. Y ahora vamos a entrar en el tema del discernimiento de espíritu. Aquí hay 18 dones. Como decía anoche la hermana Juliana, yo pensaba, dice, que nada más habían 9. Y nosotros creemos que son 18. Pero el Dios de nosotros, hermanos, es inagotable. Pueden haber más. Pero nada más estamos, bueno, yo nada más me limito pues a hablar de 18 dones. Entonces, hoy vamos a entrar en el don de discernimiento de espíritus. Y esto es importante que nosotros más o menos nos demos una idea. Hace muchos años atrás, tenía tal vez como 23 años, ya estaba yo en el Evangelio, y resulta que llegamos nosotros trabajamos allá por la Azucena. ¿Alguien conoce la Azucena? ¡Ja, hermano! Allá por donde Tarzán perdió el cuchillo. Ahí está lejos. Y allá en la Azucena
había una iglesia, Asambleas de Dios. Allá no había de la iglesia donde llegábamos nosotros. Entonces llegamos y nos sentamos en la parte de atrás. Ya para ese tiempo el Señor me había llamado a predicar su palabra. Y cuando yo me siento a la parte de atrás, al lado de mi esposa, el pastor estaba allá, estaba la alabanza, cantaba la gente. Y entonces yo, pues estamos alabando al Señor nada más. No estamos haciendo, bueno, estamos haciendo algo importante, ¿verdad? Pero estábamos alabando. De pronto, oiga bien lo que le voy a decir, de pronto oigo en mi espíritu, pero como en mi oído espiritual, que me decía el Señor. Porque ¿cuántos saben que Dios habla, hermano? Me decía el Señor, dile a la iglesia que hay demonios, que hay espíritus malignos, pero dile, no tengan temor, porque yo estoy con ustedes. Así me dijo. Entonces yo dije, pero en ese tiempo y en esas iglesias no podía levantar la voz y, hermanos, dice el Señor. No. La gente terminaba la alabanza y terminaban, aleluya, aleluya, y, un ruidero tremendo, alabando al Señor, pues, y otros hablando en lengua, como, no sé, mucha gente. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a decirle a la iglesia que hay demonios? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Entonces el pastor tomó el lugar y dice, hermanos, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Dice, Dios bendiga al hermano José Manuel Suárez, que está allá en la parte de atrás. Dice, ya el pastor me conocía. Y a su esposa que está con él también, ¿cómo le decimos? Dios la bendiga. Hermanos, ¿cuántos quieren que el hermano José Manuel predique? Padre Santo. Y usted sabe que yo desde aquel tiempo entendí que debía estar preparado. Siempre. Un predicador debe estar preparado siempre, siempre, con un mensaje. Y yo ya había preparado un mensaje. Y entonces pasé al frente. Pues como la gente dijo amén, pues pasé. Y empiezo a hablarle, hermano, fíjese que yo estaba sentado allá y el Señor me dijo, y la gente se quedó así como si estuvieran dudando pues de lo que le estaba diciendo. Y dice, porque normalmente, ¿verdad? Normalmente si grita el predicador, si corre, si brinca, ese trae fuego. Entonces resulta que yo le digo, hermano, me dijo el Señor allá que hay demonios, que hay espíritus que están atormentando vida y pero no tenga miedo, el Señor los va a dar la victoria. Y la gente callada, ni amén, nada. Y yo empecé a predicar acerca del poder de Dios sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, y empecé a hablar que Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad en el cielo, y empecé a hablar. Cuando ya iba terminando, traían a una mujer agarrada entre dos, la pusieron en la parte de atrás. Y otra vez el Señor, esa mujer que está ahí atrás, es la endemoniada. Y me quedé viendo y yo extendí la mano en el nombre de Jesús y se le escapó a los señores que lo tenían agarrado. Se le soltó. Tenía una fuerza, porque los que estaban ahí agarrándola eran hombres grandes pues no de edad, sino altos, fuertes. Y se les escapó. Una muchachilla más o menos. Entonces, pero empezamos a orar y la lograron agarrar, hermanos, y la trajeron hasta el altar, hasta el frente pues. Y cuando extendí la mano y ni la toqué pues, ni la tocamos, nada. Todavía estaba lejecito y le digo, en el nombre de Jesús. Y cuando iba a poner las manos sobre ella, sentí que golpeé como algo fuerte, algo sólido. No su frente, porque todavía ni le había tocado a ella, y se fue al suelo. Empezó a gritar el demonio que estaba en ella y a decir, no, no. Y me bajé y empezamos a echar fuera al demonio y el Señor la dejó libre. Entonces, a veces nosotros tenemos que
pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé discernimiento. ¿Qué es la palabra discernimiento? Ok, discernir viene de la palabra griega que significa, bueno, que dice la palabra diacrisis o diacrisis, que quiere decir distinción. Hay que, el discernimiento es distinguir, ¿sí? Es una discriminación clara, es una distinción que hace para ver qué espíritu se está moviendo en una actividad. Si es un espíritu inmundo, un demonio, si es el espíritu humano, la persona está muy emocionada y está echándole ganas, es su espíritu, es la persona, está ministrando en el alma, no en el espíritu, sino en su alma. Entonces, el que tiene el discernimiento de espíritu, distingue eso. Se podría hasta molestar el hermano o la hermana si le dice: hermana, usted está ministrando en el alma, no en el espíritu. En lo emocional, en lo sentimental, está queriendo mover las fibras emocionales de la gente. Y no se trata de eso, se trata de ministrar, ¿verdad?, desde el espíritu al alma de los hermanos. Entonces dice que discernimiento es juicio. El diccionario Strong en el numeral 1253 se encuentra esa palabra. Entonces, discernir también significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia, pero en este caso es de los sentidos espirituales o de la inteligencia que viene de parte de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Es hacer una distinción. Por el otro lado, espíritu viene del griego neuma, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Esto nos indica que el creyente al cual se le manifiesta este don, al hermano o a la hermana que tiene ese don espiritual, el don de discernimiento de espíritu, puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible. ¿Me está entendiendo? ¿De dónde proviene algo que es inmaterial y que es poderoso? Si es de Dios o es del enemigo. En una ocasión llegó entre comillas, un profeta. Y aquí sí quiero que usted me escuche con mucha atención, no se me duerma, ya vamos a irnos ahorita, tranquilo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermano, para que se despierten los hermanos? Amén. Es para que se despierte, hermano, pero también para el Señor. Miren, en una ocasión llegó un señor, estábamos en Bahía de Quino, Sonora, y ya no lo voy a contar todo, solamente una parte, pero ese predicador se presentó ante el pastor, yo era el ayudante del pastor, y le dijo: Dios le bendiga, soy profeta. Ah, bienvenido, hermano. Y le dio la mano y lo recibió como un profeta. Entonces yo me acerqué luego a él y le digo: hermano, no sé, yo lo saludé, pero yo sentí algo que no, hermano. Sentí algo aquí en mi corazón que no me cuadró. Entonces dice, me regañó el pastor: tú siempre andas juzgando a la gente, andas señalando, tú eres no sé qué. Me quedé callado. En la noche empezamos a alabar al Señor y a cantarle. Cuando en eso, hermanos, ese hombre empezó ¿cómo se dice?, a estremecerse y cayó a tierra, bueno, a la arena, porque estábamos a la orilla del mar. Y cayó en la arena y se serpenteaba en el piso, en el suelo, en la arena, y balbuceaba, no hablaba en lenguas, porque hay que tener una diferencia. Tenemos la iglesia que discernir cuando alguien habla en lenguas y alguien balbucea, y esa persona balbuceaba y hacía algo así, así, y yo estaba, perdón la palabra, sacado de onda. A ver,
Muy espiritual esa palabra. Y entonces volteó a ver al pastor y el pastor se acercó al profeta y le puso la mano. Cuando le puso la mano salió corriendo el pastor, hermano, se metió en un cuarto y yo no sabía qué le estaba pasando, pero ya después cuando terminó el culto me dijo, yo cuando le puse la mano a ese hombre me pasó algo feo, como si se me hubieran clavado un montón de espinas en la mano, como una corriente eléctrica fea. Y me fui al cuarto a echar fuera demonios de mí. Entonces ahí nos pusimos a orar y aquel hombre, hermanos, estaba súper endemoniado. O sea que hay gente que no debería ponerte las manos. Por eso dice la Biblia que no cualquiera debe ponerte las manos. Incluso el pastor, si le invita, ¿verdad, hermano? Venga para acá, hermana, hermano, venga, vamos a orar por el hermano. No, mientras no le inviten, no ponga mano, porque no sabemos. O sea, son detalles que esto está hablando de distinguir claramente qué es lo que está pasando en una persona, algo que otras personas no lo distinguen. ¿Me está entendiendo? Alguien fue bautizado con el Espíritu Santo y le dice a él, no, lo que pasa es que algún espíritu se te metió y no es de Dios eso. ¿Y cómo lo sabe? No lo sabe porque no tiene discernimiento. Pero se acerca al pastor, fíjese que yo sentí un fuego que corrió desde mi cabeza hasta mí y me daban ganas de alabar al Señor y yo quería gloria a Dios, aleluya. Era algo hermoso. El Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero otros no lo van a discernir. Estamos hablando del discernimiento de espíritu. La iglesia debe pedir el discernimiento de espíritu. Cuando en sí mismo dice algo, me siento así, no sé cómo, me siento molesto, ese espíritu no es de Dios. ¿Entiendes? Repréndalo. Necesitamos el discernimiento de espíritu para no permitir que el diablo se meta en nuestro hogar, en nuestra casa. Mire, puede ser un espíritu o un ambiente espiritual. Cuando alabamos al Señor, cuando adoramos su nombre, hay un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual. Entra a su casa y siente, ahí debe pedirle, Señor, que aquí se mueva tu presencia en mi hogar, en mi casa. Pero cuando llega el marido o un hijo y siente como que hay una presión, una atmósfera rara, ¿verdad? Negativa, reprenda, hermano, repréndalo. No se deje llevar por esa atmósfera, por ese espíritu. No, si este busca pleito, yo también le busco pleito. A mí no me, pero hermano, ¿tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios, el discernimiento espiritual? Debemos pedir el discernimiento espiritual. Si no, como decíamos hace rato, vamos a seguir dando vueltas en el mismo lado. Puede ser un espíritu, un ambiente espiritual determinado. Por eso es que este don nos guía. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia el orden de Dios. En una ocasión acá en Bengala, en Yolosochil, estábamos cantando el grupo musical que teníamos antes, que se llamaba Génesis 90. Estábamos cantando, así se alaba a Dios. Y de pronto una mujer empezó a brincar para todos lados, pateando las bancas, golpeando a la gente, hermano, y empezó a hacer era un desorden. Y yo seguí cantando, así se alaba. Y el predicador se bajó, un hermano que se llama Martín, se bajó y le puso la mano a la mujer. Y se manifiesta el espíritu que estaba en ella, un demonio. Y así, allá a lo lejos escucho, Manuel, decía, Manuel. Y volteó a ver, que a Cuchupache lo traía la señora, de verdad, casi montado el muchacho arriba de ella. Y el muchacho fue arriba de ella porque la quería calmar y no podía. Se lo llevaba para acá y se lo llevaba para allá. Y entonces, y ya fue que bajamos a orar por esa mujer, porque yo era el cantante, pues el predicador era otro. Entonces, a veces
no todo lo que se mueve o que danza, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que discernirlo. Entonces, mire, 1 Corintios 14, 29 al 33 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque, mire, ¿qué le parece que alguien está profetizando y ya surge otro, pero este de primero no quiere callarse? ¿Qué espíritu es? En algún lugar, en una ocasión dice el apóstol Sergio Enríquez que estaba un hermano profetizando. Así dice el Señor. Y se acerca el hermano que administra los dones y le dice: hermanito, baje su voz, va a profetizar otro, porque ya estaba otro con el micrófono allá hablando, porque son iglesias grandes. Y ese que estaba hablando le dice: ¿tú quién eres para callar al Espíritu Santo de Dios? Imagínense. Pero aquí dice la Biblia: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede opinar? ¿Alguien comentar? Que el que está profetizando sabe lo que hace, puede controlarlo, puede esperar y decir: bueno, no me tocó en esta ocasión porque son a lo más 3, para la próxima lo hacemos. ¿Entienden? O sea, Dios es un Dios de orden. Entonces, porque podéis profetizar, ¿quiénes? Todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, pero cada quien en su tiempo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, en medio del mover del Espíritu Santo y de los otros espíritus ministradores, aquí tenemos que tomar en cuenta esto que dice aquí. Hay un mover del Espíritu Santo en la congregación, en las iglesias, pero también hay otros espíritus ministradores. Y la iglesia debe saber esto. Oiga bien, Isaías 11:2. Estos son los 7 espíritus de Dios, y que vienen a ministrarnos por medio del Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento. 6, y de temor de Jehová. Son 7. ¿Eso qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿O cómo lo aplicamos? ¿O cómo nos lo revela el Espíritu de Dios? Los 7 espíritus ministradores aquí están. La iglesia debe, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo trae, hermanos, hay 7 espíritus ministradores de parte de Dios, de acuerdo aquí a Isaías 11:1. 11 es, ¿verdad? 11:2. Entonces, es número 1, Espíritu de Jehová. ¿Y eso qué significa, hermanos? En la Biblia, la palabra Jehová, los israelitas no lo podían mencionar porque es el tetragramatón, que es YHWH. Y en el hebreo no hay vocales. Por eso en algunas versiones dice Yahvé, ¿verdad? Entonces, pero Jehová es el Señor. Y el Espíritu de Jehová nos lleva a nosotros a reconocer el señorío de Dios. ¿Me están entendiendo? El Espíritu de Jehová nos lleva a reconocer el señorío de Dios. El Señor es Dios. Él es el que es el dueño, el amo, la máxima autoridad
en el universo. Todo espíritu que no reconoce, oiga bien, que no reconoce el señorío de Dios, no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo como Señor, o a Jehová como Señor, o al Espíritu Santo como Señor, no es de Dios. ¿Qué significa Señor? Amo, dueño. Jehová, Dios es el Señor, es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese espíritu debe ministrarnos a nosotros. Debemos, porque al ministrarnos a nosotros estamos reconociendo el señorío de Dios. Usted y yo no somos dueños de nada. Ah, no, pastor, yo tengo una camioneta, que diga el hermano. Sí, pero no le pertenece al hermano, aunque él la maneja. ¿Le pertenece a quién? Al Señor. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño ¿de qué más? De mi casa. Si yo no lo reconozco, mire hermano, una de las cosas que me dijo el delegado apostólico es, cuando estábamos construyendo acá, me dice: acuérdate que la iglesia le pertenece al Señor. Así que sí, porque a veces decimos, no, allí en mi iglesia, ahí en la iglesia del pastor José Manuel. Yo no tengo iglesia, hermano. La iglesia le pertenece ¿a quién? Al Señor. La iglesia es de Jesucristo. Lo que usted tiene le pertenece al Señor. Y debe ser agradecido con el Señor y reconocerlo. Desde ahí desde ahí empieza el discernimiento de espíritu. Porque dice, fulano de tal no reconoce a Jesucristo que es Señor. Ahí hay un espíritu raro. ¿Entienden? Ahí no está el espíritu del Señor. Número 2, espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría de parte de Dios, hermanos, trae entendimiento a nuestra vida. Ese espíritu de sabiduría nos trae una actitud que toma en cuenta a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toda persona, hermanos, que pide al Señor, dame sabiduría, porque dice la Biblia que si está alguno falto de sabiduría, demándela a Jehová y Él le dará. No le va a echar en cara nada. Pídale al Señor sabiduría. No le pida riquezas, porque si le pide riquezas se la va a acabar rápido. Pero si le pide sabiduría, le va a llevar a la riqueza, y luego va a entender qué significa la riqueza, cuál es la principal, la primera que el Señor da, y de ahí vienen las demás riquezas. Pero el que quiere seguir las riquezas económicas, materiales, hermano, se va por el camino equivocado. Porque mire, la bendición de Jehová es la que enriquece. Por eso cada vez, ¿verdad?, que terminamos, yo bendigo a esta iglesia. Le bendigo en el nombre de Jesús, que le vaya bien en su trabajo, que el Señor lo prospere, porque si el Señor le bendice, le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor le bendice, le va a ir bien. Entonces mire, la sabiduría es la actitud que toma en cuenta a Dios. La sabiduría es ser sensato, ser prudente. Por eso hay que pedirle al Señor ese espíritu. Estamos hablando de los espíritus que vienen de parte del Señor, ¿ok? Y que debe conocer la iglesia. El espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Una persona inteligente, hermanos, comprende cosas. Tenemos el espíritu de sabiduría para comprender su palabra, para entenderla. Por ejemplo, yo estoy explicando de los 7 espíritus,
y está en blanco su mente, no está entendiendo nada. Pídale al Señor inteligencia, pídale espíritu que venga a ministrarle de parte de Dios, un espíritu de inteligencia, que cuando escucha la palabra dice: ¡wow! Eso está tremendo. Eso yo no lo había escuchado, no lo había recibido. Lo recibo en el nombre de Jesús, amén, porque lo comprendo. Y luego de que lo comprendo, la palabra inteligencia tiene que ver con introspección. ¿Qué significa eso? ¿Qué es introspección? ¿Qué es introspección, hermana Yami? Hermana allá, ¿qué es introspección? Claro. Pídalo en sabiduría o en inteligencia, pídalo al Señor. Amén. Porque Él nos lo va a dar. Pero si no lo reconocemos, ¿cómo lo vamos a pedir? Exacto. Entonces, el Señor envía, estos espíritus son ministradores porque vienen de parte de Dios. Pero el espíritu de inteligencia nos trae comprensión y nos trae introspección. ¿Qué significa introspección? A ver. Introspección se refiere a la observación interior de los propios actos o estado de ánimo y se puede describir como una mirada hacia adentro de uno mismo. Algunos sinónimos son reflexión, meditación, examen y cavilación. Entonces, en pocas palabras, mire, espíritu de inteligencia es algo que nos da el Señor para poder analizarnos a nosotros mismos. Una persona que no se analiza a sí misma es una persona, ignorante, aunque sepa muchas cosas. Porque necesitamos, con el permiso de usted, quiero aplicar algo. Dicen que hay seres vivientes. La Biblia dice que hay seres vivientes en la presencia del Señor. ¿Tienen ojos por dónde? Por delante, tienen ojos por detrás, por los lados, alrededor, ojos por dentro. ¿Y eso qué significa? Esa persona, si tiene ojos, esos seres vivientes, si son introspectivos. Uno debe analizarse a sí mismo. Uno debe saber examinarse. En la Santa Cena nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? A mí me vale lo que diga la gente. No, ¿cómo estás de verdad? No se trata de que a mí me importa el mundo. Yo soy Juan Camaney. Y anoche me lo recordaba mi esposa. ¿Te acuerdas cuando decías así? Sí, porque según yo a mí, no importa que digan lo que... No, sí importa, porque resulta que hay gente que, mire, ¿se acuerdan de las ventanas de Johari? Las 4 áreas que hay en nosotros. Hay una ventana que se compone de 4 partes. La primera es lo que yo veo y otros ven de mí. Ese es el área pública. No hay problema. Te conocen, te conoces. Pero hay otra área, que es esa área donde solo yo me conozco. Nadie más conoce de mí. Esa área es el área privada. Pero hay otra área, que es el área donde ni yo ni otros me conocen, solo Dios me conoce. Y es esa área donde dijo el rey David, que dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de esos. Porque hay cosas que están ocultas a mi mirada. ¿Y cuál es la otra? Sí, donde yo no veo mis defectos, pero otros me los ven. Los hermanos, mi esposa, por ejemplo, está: Manuel, tú la riegas en esto.
a veces te pasas de travieso, a veces dices cosas que no debes decir, y dale, y dale. Y yo no le quería creer, pues, o no le aceptaba yo esos errores. Yo no cometo esos errores, porque a veces somos tan, perdón la palabra, ciegos, porque no hay introspección, no nos miramos por dentro. Usted y yo debemos decirle: Señor, dame ese espíritu de inteligencia para que mis ojos espirituales se abran por dentro y yo pueda ver cómo soy por dentro, cómo están mis sentimientos. Usted habla mucho, le han dicho que habla mucho. Nada más le pregunto, le han dicho: ay, que tú hablas mucho, mamita. Ay, que tiene. Padre Santo, ya regreso cuando termine de hablar, ahorita ya ven. Pero esa persona no se mira, no se checa, no tiene introspección, no se analiza. Hola, hermano, te bendiga. Entonces, espíritu de inteligencia, requerimos ese espíritu ministerial. ¿Tú ibas a leer algo? Ya no, a ver. Entonces, requerimos, necesitamos ese espíritu de inteligencia. Mire, el otro, espíritu de consejo. El espíritu de consejo viene a nuestra vida, hermanos, de parte del Señor, para aconsejar, para darle un plan, una estrategia, para revelarnos nuestro propósito en la vida y para revelarle a otros el propósito que Dios tiene para ellos, para resolver un conflicto. Usted sabe que en Cristo Jesús cualquier conflicto puede ser resuelto, cualquiera. No, mire, a veces se nos cierran las puertas, pero si le pedimos: dame espíritu de consejo, Señor, para que yo pueda aconsejar a los hermanos y a las hermanas, y yo les diga: hermano, no pierdan la paz. Había un hombre que era el carcelero de Filipos. Hubo un temblor y se abrieron la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel de los que estaban ahí. Y él dijo: ya se escaparon todos los presos. Y agarró la espada. ¿Y qué creen que iba a hacer con la espada? Se iba a tirar sobre la espada, se iba a suicidar. Y le dice Pablo: no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie ha escapado, mira, no te hagas mal. Y corrió este hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Esa noche se bautizó y la vida le cambió, porque él pidió un consejo: ¿qué debo hacer? Y le dio un consejo el apóstol Pablo. Hay gente que necesita un consejo, pídalo, búsquelo, ministrese. ¿Qué es ministración? Pastor, quiero hablar con usted, necesito sacar de mi ronco pecho cosas que no quiero sacar, que me cuesta trabajo. Y la administración nos libera, hermano. ¿Sabe por qué nos libera? Usted sabe que si usted trae un problemón y lo comparte con otro, un peso muy grande, lo comparte con otro, ¿qué cosa es? Medio peso, ya pesa menos. Y si lo pone en los hombros de Jesucristo, se van. Entonces necesitamos que hayan hermanos que tengan ese espíritu de consejo para aconsejar a otros. Porque si hermanos, fíjense que siento, no sé, un dolor acá. Tómate hierba de esto, hierba de aquello, hierba buena, hierba mala, hierba, no sé, tantas cosas. No, si no es para eso que el Señor nos salvó, hermanos. Dele palabra de parte de Dios. Vamos a orar, hermano. El Señor te va a sanar. Aquí tengo aceite, ¿verdad? No le vaya a tomar aceite porque va a expulsar otras cosas. Pero entonces, aconsejar, plan, estrategia, propósito, poder. Voy rápido, hermano, porque ya de poder.
Hay un espíritu de parte de Dios que viene de parte del Señor para ministrar poder, para darle fuerza, para lograr hazañas. Es un espíritu de valentía, un espíritu de victoria, de vigor. Usted tiene la capacidad de parte de Dios para enfrentar cualquier problema, para hacer hazañas. ¿Me entiende? ¿Cómo lograron esto los hermanos? ¿Cómo logró esto el hermano o la hermana fulana? ¿Cómo lo hicieron? Hay espíritus de poder. El espíritu de poder que viene de Dios te va a ayudar, te va a dar fuerza. Vas a lograr hazañas, vas a lograr cosas que solo no vas a poder. ¿Me está entendiendo, hermano? Espíritu de ciencia, de conocimiento. Hermanos, este trae intención, saber y espíritu de conocimiento. Esto es el que hablamos la semana pasada. Y espíritu de temor a Dios. La reverencia, hermano. Ese lo necesitamos mucho en la iglesia. ¿Me entienden? Porque es una iglesia pequeña, hermano. Estamos en una iglesia pequeña. Usted abre ahí y se escucha por todo. Le abrió la puerta, la tira, ¡pra! Ya se escuchó por todo. Agarra una silla y la deja caer también. O sea, aquí por eso necesitamos un espíritu que venga de parte de Dios, que sea el espíritu de temor de Jehová. No de miedo a que el pastor le va a regañar, porque el pastor no le va a regañar, a menos que ya es mucho, que no le cae el 20 al hermano, a la hermana, que hacen ruido allá atrás. Y viene el cuchicheo afuera, atrás se escucha mucho. Adelante. Y acá se está escuchando, aunque usted hable bajito. O sea, no estoy regañando, solamente estoy diciendo que nos hace falta este espíritu de temor de Jehová, reverencia, respeto. Usted agarra perdón, no estoy diciendo porque lo veo con el celular, agarra con el celular y ta. Hola mi amor, ¿cómo estás mi vida? Te quiero mucho, mi cielo, mi cielo. Sí, mi cielo. Postdata, hasta postdata le pone a. Entonces, hermanos, y Dios pues, y Dios. Ese celular lo ocupo aquí en la iglesia para transmitir, pero le bajamos todo el volumen. ¿Dónde está la reverencia? Eso viene de parte de Dios. Debe haber espíritus de parte de Dios, estos 7 espíritus que vengan a ministrar la iglesia, vienen a ministrarla. Hay irreverencia. Señor, por favor, dile a los hermanos, trata con los hermanos que respeten, porque es casa de Dios, ¿verdad? No vaya a ser que en un momento dado, ¡pum!, caiga alguien muerto allá. ¿Y qué le pasó? Ay, no sé, algo le. Y corriendo huye al regional. Y a lo mejor allá en el cielo lo tuvimos que dar de baja porque hacía mucho ruido en la iglesia. No dejaba adorar al Señor. Ay, Padre, no, ni Dios lo quiere, hermano. Reprenda conmigo. El Señor reprenda eso, pastor. ¿Verdad? Que no pase. No, a mí no me gustaría, nunca. Y menos si es a mí. Entonces, el miedo, el temor de Jehová, hermano, aunque no lo queramos, sí tiene que ver con reverencia, con respeto, pero para el mundo, para la gente no cristiana, hermanos, Dios es un Dios de terror, de horror. Mire, porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay problema si yo le aseguro que antes nos regañaban por cosas que no eran ni pecado. Usted se está masticando un chicle, no hay problema. Pero ya si agarramos, ¡pa!, ya en el templo ya es otra cosa, ¿ah? Como el predicador, el hermano aquel estaba predicando, el pastor, y la Biblia dice, hermanos, y gloria al Señor, aleluya. Y había un hermano que agarraba el chicle y decía, una bomba. ¡Pla! Escuchaba por todo el templo. Y se le
quedaba en la cara y lo volví a agarrar y otra vez. Y el pastor predicando, como 4 o 5 veces, hermano, se escuchaba la explosión. ¡Pra! Hasta que en una de esas, espíritu chiclero, le dice, fuera, le dice. Así le digo el hermano. Eso me lo contó un pastor y me dice, espíritu chiclero, fuera. Y en lugar de agarrar para afuera el chicle, agarró para adentro y se lo tragó. No es malo masticar chicle, perdón, antes sí nos decían eso, pero yo digo que no es que sea, lo que sí pues hay que saber masticarlo, ¿verdad? Porque si usted está, ese ya no, hermano, esa es otra cosa. Bueno, entonces, estamos hablando de discernimiento de espíritu, pastor, no se me salga. Pero hay 7 espíritus que vienen a ministrarnos y que debemos pedirlo. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Estos son de Dios. Amén. Estos son de Dios. Y eso necesitamos en la iglesia para poder diferenciar todo espíritu que sea contrario a este. Repréndalo. No lo acepte en su vida. Le voy a aplicar de esta forma. Si hay algo que le dice, a mí no me manda Dios ni nadie, reprenda ese espíritu, esa actitud. Porque cuando hablamos de espíritu estamos hablando de actitudes que hace el enemigo que uno tenga. ¿Sí? La sabiduría. Si hay algo que le hace actuar neciamente, está mal eso, ¿ah? Se escucha feo, pero es el, ¿cómo se llama? Hay sinónimos y ¿cómo se llama el otro? Antónimos. Es que él es mi alumno. Pues Antonio, tienes 10. A ver, ya estás pasado. Entonces, antónimo, hermanos, ¿qué es lo contrario de la sabiduría? La necedad. Actuar con necedad. Actúe con sabiduría. Y va a ver usted los resultados que le va a traer en su casa. Con entendimiento. Tome en cuenta a Dios, sea sensato, prudente. Ya ve que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes, sabias, y 5 eran insensatas, imprudentes, a más no poder. 5 se prepararon con tiempo. Y aparte que se prepararon con tiempo, guardaron un recipiente aparte como un extra. ¿Cómo se llama eso? No, bueno, en el económico es el rebusco, pero en gasolina, ¿cómo se llama el galón que llevan aparte? Una reserva que llevan aparte. Así hicieron las prudentes. Y las insensatas, nada más llenaron sus lámparas. Se les acabó. Ya no pudieron entrar a las bodas. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, hermano, que podamos analizarnos nosotros mismos, que el Señor nos dé un espíritu de consejo, que todo lo que vayamos a aconsejar a nuestros hijos, a nuestra esposa, o la esposa que quiere aconsejar a su esposo, sea para bien, ¿me entiende? Sea para bien, que el espíritu de poder, hermanos. Mire, no diga que no puede, hermano, no diga que no puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere ponerse de pie? No diga, es que está difícil. Usted diga que sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. No. Sí podemos, hermano. Amén. Vamos a comprar un terreno grandísimo para cuando la iglesia, sí podemos, el Señor puede. Pero eso, hermano, eso nada más lo hace la gente que tiene billete. No se preocupe, el Señor nos ha dado un espíritu de poder para hacer hazañas, para tener victoria. Es que ese problema es muy grande, hermano, no puedo. Son gigantes lo que estoy enfrentando. Esos gigantes van a caer. Hermano, ya no puedo porque en mi casa me están haciendo, se va a convertir. Amén.
El Señor le va a dar, hermanos, conocimiento y temor. Padre, en el nombre de Jesús,